Buenos días, iglesia. En esta mañana les traigo un tema de parte del Espíritu Santo que se llama soportando las aflicciones. Vámonos al texto de 2 de Timoteo 4, 1 al 5. 2 de Timoteo 4, 1 al 5 nos dice: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Padre de los cielos, Dios eterno, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has regalado, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos dé la sabiduría, el entendimiento y el poder en el Espíritu Santo para poder llevarla al mundo, Señor, para que todo aquel que escuche esta palabra, Señor, crea, se convierta a ti, Padre amado, y que se dé cuenta, Señor, de que las cosas pasan es porque tú las permites, Señor, y que muchas veces nos pasan es para bien, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús, Padre, por todos aquellos oidores que escuchan tu palabra con todo ese ánimo, Señor, con todo ese amor. Te rogamos que los toques con tu Espíritu Santo para que cambien, para que en las aflicciones también, Señor, se acuerden de que tú eres el que nos libra de todas las aflicciones, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre, con la unción de tu Espíritu Santo y tu bendición, Padre bendito, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, se llama soportando las aflicciones. Aquí nos damos cuenta que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: te encarezco, o sea que te recomiendo delante de Dios. Lo recomienda que predique la palabra en tiempo y afuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta. Y eso que a veces la palabra nos redarguye, nos reprende, y debemos de aceptar esa reprensión con amor, porque lo que hace la palabra o lo que hace algún pastor es que quiere que nosotros no nos perdamos. Por eso es que hay que aceptar las cosas con amor. Y en el versículo 3 nos dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Aquí nos damos cuenta que la sana doctrina es sufrida y vamos a tener aflicciones, no como muchos engañan, creyendo que si tú vienes a Cristo ya todo va a ser alegría, felicidad, todo va a ser holgorio, todo va a ser fácil. No, porque cuando aceptamos a Cristo, Dios nos trata de moldear, nos trata de disciplinar para que no sigamos haciendo como hacíamos antes. Entonces hay que sufrir la sana doctrina, porque no es fácil. El camino no es fácil, pero con Cristo somos más que vencedores. Entonces dice: sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y nos damos cuenta de que las iglesias falsas, de falsa doctrina, están llenas de borregos, de personas que no escudriñan la palabra, que no obedecen la palabra, pero les gusta estar yendo a las iglesias esas para creer que en verdad son salvos y están siendo engañados. Dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Esos pastores que comienzan a echar cuentos, a echar chistes, a entretener. Y a la iglesia hay que reprenderla, a la iglesia hay que exhortarla, enseñarla, así como le dice el apóstol Pablo: exhorta, redarguye, reprende con toda paciencia y doctrina. O sea que hay que enseñar con la palabra, con la Biblia, no lo que uno piense ni lo que razonen muchos. Entonces, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. Entonces hay que sufrir las aflicciones que nos producen de pronto el evangelio o nuestro mal comportamiento algunas veces, nuestra desobediencia. Entonces, ¿qué les digo yo? Hermano, no tengas miedo de las aflicciones
que vienen después de dar a conocer el Evangelio. Confía en el poder que Dios nos da para sobrepasar las aflicciones. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a dar el Evangelio, a conocer a alguna persona, siempre va a haber personas que de pronto van a burlarse, a reírse, a hablar a escondidas. Pero aquí nos dice que debemos de soportar esas aflicciones. A nadie le gusta eso, pero debemos de soportarlas porque la palabra lo dice. Entonces en 2 Timoteo 1, 7 al 8 también nos dice que no debemos avergonzarnos del Evangelio. 1 Timoteo 1, 7 al 8 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces debemos participar de las aflicciones por el Evangelio. Cuando predicamos la palabra, no nos avergoncemos cuando demos a conocer el Evangelio. Muchos que se avergüenzan de decir que son cristianos, se esconden o esconden la Biblia. ¿Qué pasa? Nosotros no nos debemos avergonzar para que Dios nos avergüence de nosotros también. Entonces, la palabra aflicción en griego se escribe kakopaxeo, que significa penalidad, adversidad. Es una adversidad cuando tenemos aflicción, ¿no? Y en español, abatimiento y tristeza. ¿Qué persona después de tener una aflicción no se entristece? Es lo normal, ¿no? Vámonos a Hebreos 2:10 y vamos a darnos cuenta del ejemplo de aflicción que nos da el Señor Jesucristo. Hebreos 2:10 dice la palabra de Dios: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Cristo alcanzó la perfección a través de las aflicciones, tantas aflicciones que tuvo que pasar para alcanzar esa perfección. ¿Y quiénes somos nosotros para no sufrir aflicciones? Si el autor de nuestra salvación fue perfeccionado a través de las aflicciones, por medio de las aflicciones. Entonces no nos alarmemos ni nos entristezcamos cuando vengan las aflicciones, que las aflicciones vienen es para beneficio, para moldearnos, para que confiemos más en Dios, para que nos aferremos más a Él. Les traigo 7 causas de la aflicción. En esta mañana, 7 causas de la aflicción. La primera causa es el nacer físicamente. En el libro de Job, capítulo 5, versículos 6 al 7, nos damos cuenta que el hombre nace para la aflicción. Dice la palabra de Dios: porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Para la aflicción. Entonces nacemos para la aflicción. Eso lo dijo Job. Y nos damos cuenta que ¿qué persona no sufre aflicción en esta vida? Vamos a tener aflicciones, pero tenemos a alguien que nos libra de esas aflicciones. Mientras estemos en este mundo, siempre vamos a tener aflicciones. Y la segunda causa de aflicción es alguna enfermedad. Mateo 4:24. ¿Quién nos ha enfermado? ¿Y a quién una enfermedad no le causa aflicción? Pero miren lo que pasa aquí. Mateo 4:24 dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades. Nos damos cuenta que las enfermedades afligen. Y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. O sea, ya tenemos a esa persona de Jesucristo que nos sana. Las enfermedades afligen a todas las personas, pero Cristo cura
todas las enfermedades. Voy a dar una pregunta. ¿Hay alguna enfermedad que no cure Cristo? ¿Cuál? Búsquela para ver. No hay ninguna. Todas las enfermedades la cura Él. Lo que tenemos que tener esa fe y esa obediencia que Él nos pide. La tercera causa de aflicción es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, nos causa aflicción muchas veces. En Mateo 13, 20 al 21, porque la palabra es dura y muchas veces nos causa aflicción. Mateo 13, 20 al 21 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Este es aquel que en pleno sermón, aquel que se sienta en la iglesia y en pleno sermón dice a sí mismo: no voy a hacer esto. De pronto la palabra le habla: no voy a hacer esto porque esto a Dios no le agrada, porque esto me hace pecar, porque esto me va a apartar de Dios. Pero cuando sale al mundo, cuando ya se encuentra con la tentación, con la prueba, vuelve y cae. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que no caigas en la tentación por causa de pronto de la aflicción por la palabra. Entonces, no debemos caer, no debemos dejarnos engañar, porque siempre vamos a tener esa tentación ahí. Y la tentación no es mala, malo es caer en la tentación. Por eso los invito a que en las aflicciones no caigamos en tentación. Seguimos. La cuarta causa de la aflicción es despojarse de lo material. En Marcos 10, 20 al 24 nos dice: despojarse de lo material. Marcos 10, 20 al 24, dice la palabra de Dios. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Este fue el joven rico que le pregunta al Señor Jesucristo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: los mandamientos sabes, obedécelo. Dice: sí, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús le dice: entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en la riqueza. Y nos damos cuenta que no es malo tener riqueza, sino confiar en ella. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Entonces yo les digo, no se aflijan cuando pierden cosas materiales, porque nuestra herencia en los cielos es incalculable. Nos damos cuenta que la Nueva Jerusalén es una ciudad preciosa, bellísima y muy valiosa. En Apocalipsis 21, 10 al 11 nos las describe. Nosotros en este mundo luchamos es para tener esa vida eterna en esa ciudad maravillosa que Dios nos ha prometido y que nos describe en el Apocalipsis. Apocalipsis 21, 10 al 11 dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Se fue al apóstol Juan. Me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía desde el cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Ahí nos damos cuenta que no dice una piedra preciosa, sino una piedra preciosísima. O sea, son piedras valiosas, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal.
Y si ustedes buscan el jaspe, es una piedra hermosa. Búsquenlo en el internet, los invito a que dediquen un rato a buscar en el internet todas estas piedras preciosas que aquí el Señor nos muestra, de la cual va a ser hecha la Nueva Jerusalén. Y ahí mismo, del 18 al 21 nos dice, las 12 puertas, del 18 al 21, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro. Imagínense, solo imagínense, háganse esa imaginación en su mente, que la ciudad era de oro puro, o sea, la ciudad en la cual vamos a vivir nosotros, los salvos, es una ciudad de oro puro. ¿Cuán valiosa puede ser esa ciudad? Semejante al vidrio limpio. Y aquí mismo en Apocalipsis 21, 18 al 21, nos dice, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro. Imagínense, una ciudad de oro puro. Solo llévenselo a imaginar, toda la ciudad es de oro puro, en la cual vamos a vivir los salvos. Por eso no podemos poner en riesgo nuestra salvación. Semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era de jaspe. Dense cuenta, imagínate, el primer cimiento era de jaspe, una piedra súper valiosa y preciosísima. El segundo, zafiro. El tercero, ágata. El cuarto, esmeralda. Imagínate cuánto vale una esmeralda. Y allá el cimiento va a estar adornado de esmeralda. El cuarto cimiento, pura esmeralda. El quinto, ónice. El sexto, coralina. El séptimo, crisólito. El octavo, berilo. El noveno, topacio. El décimo, crisopraso. El undécimo, jacinto. El duodécimo, amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como el vidrio. Imagínense, oro puro. Vamos a caminar sobre el oro y aquí la gente se está matando por el oro. Le hacen daño a su prójimo por el oro. Y allá lo vamos a pisar. Entonces, para que nos demos cuenta que en realidad lo que debemos darle valor, no a lo material, sino a lo celestial, a lo espiritual, a lo que Dios nos manda. Y no matarnos por lo que se va a quemar, porque todo se va a quemar, todo esto que está aquí. Entonces no nos engañemos ni nos dejemos engañar del enemigo, que eso es lo que él quiere. La quinta causa de aflicción es nuestro cuerpo carnal convertido. Vámonos a Colosenses 1:24. Colosenses 1:24. Dice la palabra de Dios: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué pasa? Aquí el apóstol Pablo dice que en su carne va a cumplir o va a obedecer o va a padecer lo que le falta. Entonces nosotros debemos de padecer en la carne, y esas son las aflicciones que le llegan al cristiano. Y nos dice en 1 Corintios 7:28 que nos gocemos, que a pesar de que las aflicciones en la carne van a llegar, que nos gocemos. Dice en 1 Corintios 7:28: mas también si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. O sea que en la carne vamos a tener aflicciones. Y si una pareja o se casan, ya no van a tener aflicciones por uno, sino por dos. Porque cuando mi pareja también está afligida, tiene un problema, eso también me toca a mí. Porque la palabra dice que ya somos una sola carne. Entonces vamos a tener también aflicción por ella. Entonces en la carne vamos a tener aflicciones, pero Dios nos libra de esas aflicciones, nos ayuda a salir de esas aflicciones y
nos invita a que vivamos espiritualmente para no caer tanto en las aflicciones. La sexta causa de aflicción es las pruebas para demostrar nuestra fe en Cristo. Porque van a venir pruebas, siempre van a venir pruebas al cristiano para que pueda demostrar esa fe que tenemos en Cristo Jesús. Primera de Pedro 1, 5 al 7. Primera de Pedro dice, 1, 5 al 7 dice, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nos damos cuenta de que las pruebas nos pueden traer la aflicción, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces ahí vamos a demostrar nuestra fe a través de las pruebas. La fe que tenemos en Cristo debemos demostrarla en las pruebas, cuando confiamos en Él, cuando lo buscamos a Él, cuando no ponemos nuestra confianza en el hombre ni en las cosas, sino en Dios. Ahí es que va a darse cuenta si en verdad vamos a aumentar nuestra fe. Las aflicciones te ayudan a confiar en Dios y a aumentar la fe. Por eso es que cuando venga la aflicción no nos alarmemos, confiemos en Dios que Él nos ayuda. Y la séptima causa de aflicción es la idolatría. Todo aquel que es idólatra va a sufrir aflicciones. Vámonos al libro de los Jueces. Jueces 10, 13 al 16. Jueces 10, 13 al 16. Dice la palabra de Dios. Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Eso le dice Dios al pueblo de Israel, porque se apartaron de Él y siguieron a dioses ajenos. En el 14 nos dice, andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Entonces las personas cogen y celebran día de Virgen de Carmen, día de Velita, día de San no sé qué, tantos santos que hay, y celebran tantos santos, pero a la hora de la aflicción, a la hora de la prueba, del problema, les piden a Dios. Ajá, pero ¿y esos santos que celebran? ¿Por qué no le piden para que los libren también de los males? Entonces, eso era lo que le pasaba al pueblo de Israel. Y en el 15 dice, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Por lo menos aceptaron el error, el pecado que estaban cometiendo. Pero muchos en este tiempo no lo aceptan. Creen estar en la verdad y les hablan y les hablan y les dicen, pero no entienden, están entenebrecidos. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces ahí vemos que Dios, a través de la aflicción, se angustió también. Pero cuando en la idolatría nos apartamos de Dios, Él se aparta también, se aleja. Entonces no debemos idolatrar nada. Muchas veces idolatramos tantas cosas: el celular, el televisor, el carro, los hijos, tantas cosas que idolatra la gente o los cristianos, y no se dan cuenta que están apartándose de Dios. Entonces seamos sabios y idolatremos a Dios, que es el único que merece nuestra adoración. La idolatría de cualquier índole, o sea, de cualquier índole de idolatría que la persona tenga,
hace que Dios se aparte. Tú, cristiano que eres hijo de Dios, no seas idólatra, para que Dios no se aparte de ti y termines en aflicción, porque va a venir la aflicción cuando te apartas de Dios. Ahora vienen los beneficios. Beneficios de la aflicción. Les traigo 6 beneficios de la aflicción. El primer beneficio es que Dios nos oye. En la aflicción, Dios nos oye. Tengamos en cuenta eso. En Génesis 16, 1 al 11, miren lo que dice la palabra de Dios. Génesis 16, 1 al 11. Agar e Ismael. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló en el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y nos damos cuenta que Jehová escuchó la aflicción de Agar y le concedió que su descendencia no fuera contada tan fácilmente. Y vemos cómo se multiplicó la descendencia de Ismael. Seguimos. Y en cualquier aflicción no te olvides de buscar primeramente a Dios. Hay que buscar primeramente a Dios. En Deuteronomio 26, 6 al 7 nos recuerda Deuteronomio 26, 6 al 7. Miren lo que dice. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Por eso es que hay que clamar a Dios. A veces queremos hacer las cosas en la carne. Cogemos y corremos a buscar al hombre y no clamamos a Dios, que es el que nos puede librar, el que tiene el poder. No se nos olvide eso. Y en Job 36, 15 también nos recuerda. Job 36, 15. Dice la palabra: al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. En la aflicción despierta su oído, nos escucha. Y en el Salmo 22, 24 también nos recuerda de que Dios nos escucha en la aflicción. Salmo 22, 24. Dice:
porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Entonces nos damos cuenta que en la aflicción Dios nos escucha. Por eso es que no debemos apartarnos nunca de él, sino siempre buscarlo a él. El segundo beneficio es que Dios cumple nuestros votos. En primer libro de Samuel 1:11, Dios nos da una muestra aquí. La mamá de Samuel le hace un voto y Dios le cumple. Primer libro de Samuel 1:11, miren lo que dice. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y en el 19 al 20, miren lo que dice. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llevó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Ella se lo pidió a Jehová en aflicción porque era estéril, no podía tener hijo, pero se lo ofreció y le cumplió. O sea, así como Dios nos cumple, también debemos cumplirle a Él. Cuando en la aflicción hagas un voto, cúmplelos y verás los beneficios que Dios trae para tu vida. El tercer beneficio es, nos da la necesidad de orar por los demás. Job 42:10. A veces en la aflicción debemos acordarnos del prójimo, de los demás. Quizás Dios escucha nuestra petición, nuestra oración. Job 42:10, miren lo que dice. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea, Job tenía tantas aflicciones y le pedía a Dios y le hablaba y le suplicaba, pero lo escuchó cuando oró por sus amigos. Y nos damos cuenta que Dios le quita todos esos males, pero después que oró por sus amigos, le quitó la aflicción. Y en tu aflicción no te olvides de orar por los demás, porque a veces hacemos oraciones egoístas y solo pedimos por mí, por mí, por mí, y el prójimo también necesita que tú hagas oraciones por él. Tu hermano necesita esa oración, y es pecado no orar por tus hermanos. Entonces no termines pecando por estar haciendo esas oraciones egoístas. Porque ¿qué sabes tú si Dios quitará tu aflicción por no ser egoísta en tus oraciones? Porque la palabra nos dice que Dios sabe de nuestras necesidades. Entonces, antes de que se las pidamos, ya sabe. Entonces, vamos a pedir por las de nuestros hermanos para no ser egoístas. El cuarto beneficio de la aflicción es que alcanzaremos la gloria venidera. Romanos 8, 17 al 18. La aflicción nos ayuda a aferrarnos más a Dios y a alcanzar esa gloria venidera que nos ha ofrecido. Romanos 8, 17 al 18 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, cualquier aflicción que tú sufras aquí en esta tierra no es comparable con la gloria que vamos a tener en los cielos. Así como les contaba, las calles de oro,
tantas piedras preciosas que va a tener esa ciudad no es comparable con lo que sufrimos aquí. Entonces, las aflicciones aquí en la tierra no se pueden comparar con la felicidad que vamos a tener en el cielo. Y el quinto beneficio es que seremos consolados. 2 Corintios 1, 3 al 7. Segunda carta a los Corintios. 1, 3 al 7, miren lo que dice. El título nos dice aflicciones de Pablo. Nos damos cuenta que el apóstol Pablo también tuvo que sufrir aflicciones, así como el Señor Jesucristo. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela de todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para nuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Aunque tengas muchas aflicciones, también así tendrás mucha consolación por el Señor Jesucristo. Por eso nosotros debemos, como hermanos, también consolar a nuestros hermanos que están en aflicción. No nos olvidemos de aquellos que sufren aflicciones y tenderles esa mano, consolarlos, ayudarles, porque así como Cristo nos ayuda en nuestras aflicciones, nos consuela, nosotros también debemos de hacer lo mismo, tomar ese ejemplo. El sexto beneficio de la aflicción es que mostramos nuestra fe y amor por los demás. En la primera carta a los Tesalonicenses nos dice que mostramos nuestro amor, nuestra fe por los demás. Primera de Tesalonicenses 3, 6 al 7. Primera de Tesalonicenses 3, 6 al 7. Miren lo que dice. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de nuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseándonos vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Entonces ahí vas a demostrar tu fe cuando demuestras tu amor por los demás en la aflicción. Así como Timoteo lo mostró hacia los demás, así nosotros también debemos de tomar ese ejemplo. Y en la aflicción, ayudar a consolar a nuestros hermanos y demostrar nuestra fe. En el amor, les traigo dos consejos. El primer consejo es que quitemos el doble ánimo. Santiago 4, 8 al 10. Para que no seas afligido. Santiago 4, 8 al 10. Dice la palabra de Dios: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué es doble ánimo? Aquellas personas que sirven a Dios y a la riqueza.
o a otro Dios. No podemos servir a Dios y servir a otro Dios. ¿Por qué? Porque estamos neutros. Entonces, o sirves a uno o sirves al otro. A todos dos no los puedes seguir ni obedecer al mismo tiempo. Y eso es lo que Dios te invita, lo que Dios quiere a través de su palabra, que no seas de doble ánimo. Y el segundo consejo es que oremos en la aflicción. Aquí mismo en Santiago, en el versículo 13, miren lo que nos dice. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Entonces la oración es la mejor medicina para la aflicción. Cuando uno se refugia en Dios a través de la oración, la aflicción se va. Y eso es lo que debemos hacer. En toda aflicción, buscar primeramente a Dios, que Él es el único que nos puede librar. ¿Por qué? Porque existirán muchas cosas o buscarás muchas cosas para la aflicción, pero que te libre de la aflicción, porque el poder lo tiene Dios. Entonces hay que en oración buscarle, alabarle y hacer su voluntad. En el Salmo 25, 17 al 21, miren lo que nos dice. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Este es el rey David haciendo una oración a Dios para que lo libre de las aflicciones. Dice, sácame de mis congojas, mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos como se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Ahí nos vemos como el rey David le clama a Dios en oración para que lo libre de las aflicciones. Y llegamos a una solución. Les traigo una solución para las aflicciones. En Juan 16:33 nos dice que debemos de confiar en Cristo. En toda aflicción confía en Señor Jesucristo. Juan 16:33, miren lo que dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando ponemos nuestra confianza en Jesús, Él nos regala la verdadera paz. Esa es la verdadera paz cuando estamos en Cristo. El mundo hará muchos procesos de paz, muchos tratados de paz, pero nunca va a ser igual a la paz que nos da Cristo, porque ese es un engaño, el del mundo. Entonces, aquí nos dice el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción. Por eso es que yo invito a que ningún cristiano se vuelva al mundo otra vez. Y los que no han aceptado a Cristo, que se salgan del mundo y se vengan a Cristo, para que nos sigan en esas aflicciones y en esa guerra en la cual el mundo está sujetado a través de Satanás, porque lo tiene dominado. La palabra nos dice que el mundo entero está bajo el maligno, pero gracias a Dios ya nosotros no somos del mundo y tenemos esa paz que Cristo nos ha dado. Llegamos a la conclusión. Dios nos libra de todas las aflicciones. Salmo 34:19 nos va a hablar Dios cómo nos libra de las aflicciones, de todas, o sea, porque no hay ninguna aflicción de la cual Él no nos pueda librar. Salmo 34:19 nos dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Muchas aflicciones vamos a tener los justos, pero ¿quién nos libra? Dios nos libra de esas aflicciones. Y en el Salmo 107:6 nos dice,
Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y él los libró de sus aflicciones. O sea, buscarlo a él, pedirle a él que nos libre de las aflicciones, cuando le obedecemos y cuando lo buscamos en oración. Y por último debemos tener por ejemplo esto, Santiago 5:10, el ejemplo que nos da Dios en su palabra, cuál debemos seguir. Santiago 5:10, miren lo que dice la palabra: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Imagínense, ese es el ejemplo que Dios nos da, que tomemos como ejemplo eso, la paciencia a los profetas que hablaron y hablaron sobre el Evangelio, sobre la salvación, aunque muchos no creían, aunque muchos se apartaban, pero ellos nunca desistieron, aunque sufrieron aflicciones, pruebas, problemas, y más que todo el Señor Jesucristo, los apóstoles, todos aquellos que murieron por el Evangelio, pero que ahora son salvos. Y esa es mi invitación, a que seamos salvos a través del Evangelio, obedeciendo el Evangelio, aunque vengan las aflicciones. Lo importante es que seamos salvos. Les doy gracias por estar atento y escuchado esta palabra que vino de parte del Señor. Bueno, oremos. Padre de los cielos, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos diste en esta mañana. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que abras entendimiento, que hayas abierto el entendimiento a cada uno de los escuchantes, Señor, para que puedan cambiar, para que puedan confiar en ti y puedan hacer tu voluntad, Señor, aún en las aflicciones, Padre, porque sabemos que las aflicciones van a venir, pero solo tú nos libras de todas esas aflicciones, Padre amado. Por eso rogamos, Señor, que siempre pongamos nuestra confianza en ti y que no caigamos en el engaño del enemigo, que siempre nos va a querer invitar a pecar, invitar a hacer lo que a ti te desagrada, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén.